Antes de nada, gracias a todos y a todas por venir hoy a esta charla y, por supuesto, muchísimas gracias a la Comit por prestarme este ratito para poderos dar la chapa. Y bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Teresa y creo tres cosas. Primero, que la macroeconomía os afecta, aunque penséis que no. Segundo, que la historia se repite. Y tercero, que la historia va a estar a punto de repetirse y además fuerte. Más allá de eso, soy psicóloga con especialización en neurociencia y llevo 10 años seleccionando informáticos como vosotros. Aparte de eso, me gusta el rol, los escape room y entender el mundo. Y bueno, por mi profesión y por mis aficiones, pues al final lo que pasa es que paso mucho tiempo hablando con informáticos. Tengo muchos amigos informáticos y trabajo con muchos informáticos. Y desde hace un tiempo lo que me encuentro una y otra vez es 3 historias que se repiten. Cuidado para atrás. Ahí. Son estas 3 historias que yo he personalizado en 3 personas. El primero sería el señor Burbujas. El señor Burbujas es alguien que empezó en el sector de la informática hace ya unos añitos, como mínimo antes de la pandemia. Y nada más terminar la carrera, o incluso antes de terminarla, pues se encontró con que le ofrecieron una oferta de trabajo por encima de lo que cobra el español medio. Y luego a partir de ahí, pues entre cada 9, 18 meses ha estado cambiando de trabajo y con cada cambio pues ha sido una subida salarial de entre 5.000, incluso 10.000 euros. Bueno, pues el señor Burbujas quiere cambiar de trabajo y lo que se encuentra el señor Burbujas es que ya no es tan fácil encontrar trabajo como antes. Para empezar, el señor Burbujas se encuentra que los procesos de selección se han vuelto imposibles y para terminar, cuando por fin consigue una oferta, se encuentra que los salarios ya no son los que eran, incluso le llegan a ofrecer menos de lo que está cobrando. Luego tenemos al señor Bajona. El señor Bajona estaba muy feliz trabajando 100% remoto para una empresa internacional y encima cobraba un pastizal. Os hablo de 100.000 euros para arriba. Pues un día el señor Bajona llega a su jefe y le dice: oye, que es que hemos decidido que vamos a despedir a todo el mundo y vamos a contratar un equipo en la India que lo hace más barato. Y Bajona tiene que buscarse trabajo. Y se encuentra que ahora es prácticamente imposible encontrar un trabajo 100% remoto y tiene que volver a la oficina. Y por último tenemos a la señora Bancarrota. La señora Bancarrota decidió un día reinventarse. Oyó casos de otras personas que habían hecho lo mismo, que les había ido bien, y decidió hacerlo. Pidió un préstamo, se metió en un bootcamp, dedicó mucho tiempo, esfuerzo y dinero para encontrarse al terminar que ya no quieren contratar a juniors. Y todos esos sacrificios que había estado haciendo no le han valido para nada. Pero si las cosas están así en España, pues fuera de España están peor, ¿vale? Yo por mi trabajo entrevisto a mucha gente de fuera de España. Y cuando les pregunto ¿por qué estás buscando un cambio?, me dicen: Teresa, porque me han despedido. Esto me solía pasar muy poco y ahora me pasa cada semana un par de veces al día. Entonces, claro, cuando ves estos cambios tan gordos, cuando ves estos patrones que se repitan una y otra vez, yo por lo menos no puedo evitar preguntarme ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Y para entenderlo hay que viajar en el tiempo. Concretamente vamos a viajar a 1999. A ver, que levante la mano. ¿Quién estaba vivo en 1999? Vale, en el TechFest era una sala un poquito más joven. Aquí veo que sois más o menos de mi quinta. ¿Quién tiene suficiente edad como para haber estado trabajando en 1999? Vale, veo algunas manitos también. Para los que en 1999 estábamos todavía viendo los Teletubbies, os cuento un poco cómo fue 1999. Y 1999 fueron unos años especiales. Fue el año, por ejemplo, en el que 11 países de Europa por primera vez implantaron el euro como moneda oficial. En España tardamos un par de añitos más. Fue también el año en el que la NASA envió a Marte el Mars Polar Lander. Y fue, y esto es lo más importante, el año en el que se estrenó Bob Esponja. Y 1999, y si eres un informático, sobre todo si eres un informático que vive en Silicon Valley, la vida te va bien.
Ya no te ven como un friki asmático, y lo digo como friki asmática, luego si queréis os enseño el inhalador. No, ahora te ven como una persona subversiva, transgresora, un hacker que lucha contra la Matrix. Pero es que además, este año te han subido el salario un 14%. Haced cuentas si queréis y preguntaros qué os diría vuestro jefe si le dijerais que quiere que os suba el salario un 14%. Y es que ahora mismo está habiendo mucho optimismo con las empresas.com. De hecho, hay tanto optimismo que parece que lo único que hace falta para que a tu empresa le den financiación es que en el nombre lleve las palabras .com. Y se dan situaciones, por ejemplo, como que el dominio pets.com llega a ser valorado en 400 millones de dólares. Ojo, hablo del dominio, la URL, ¿vale? No la empresa, no el modelo de negocio, solo el dominio pets.com, que además cuando haces el cálculo de inflación son casi 800 millones de dólares. Yo no sé vosotros, a mí cuando me empiezan a decir cifras tan grandes como que me cuesta un poco imaginármelo. Entonces os he puesto unas cositas que podríais compraros con esa cantidad en 2026. Os podríais comprar, por ejemplo, 158 jets privados para hacerle la competencia a Taylor Swift. Aquí hay una Swiftie que se ha enfadado conmigo. 46 Picassos para decorar vuestro pisito. Os podéis comprar 2 equipos de fútbol o os podéis comprar, por ejemplo, este coqueto ático en Malasaña, listo para entrar a vivir. El último es broma, los demás no. Y bueno, con todo lo que está pasando, pues también se está viendo reflejado en bolsa. Por ejemplo, el Nasdaq, que es uno de los principales índices de la bolsa estadounidense, pues está creciendo a toda velocidad. Pero es que en España también estamos teniendo nuestros casos de éxito en 1999. Por ejemplo, Terra. Algunos veo un poco de cara de que reconocéis porque sabéis lo que pasó, pero en 1999 Terra, que era una empresa que creaba portales web, saca sus acciones en venta y en unas pocas horas pasa de valer cada acción 11 euros a 33, una subida del 300%. Y bueno, con toda esta ebullición, pues tú lo tienes claro, las .com van a llegar a la luna. ¡A la mierda! Y es que de la noche a la mañana la burbuja de las .com estalla. Las empresas quiebran, la gente se va a la calle, Terra pierde prácticamente todo su valor y acaba siendo adquirida por Telefónica y despertamos de un sueño. Como digo, yo en 1999 yo tenía 9 años. Yo lo único que recuerdo vagamente es mi abuelo diciendo que había perdido dinero por invertir en Terra, pero he hablado con gente que sí estaba trabajando en estos años y que sí se vio afectado por la burbuja del .com. Y lo que me cuentan fue que fue eso, fue como despertar de un sueño. Fue como si de repente se dieran cuenta de que habían estado trabajando o invirtiendo en empresas cuyo modelo de negocio no tenía ni pies de cabeza. Y la burbuja de los .com, como el Mars Polar Lander, estalló. Y una vez más, ves una cosa así y no puedes evitar preguntarte, ¿por qué? Pero aquí la gente se suele preguntar la cosa equivocada, porque lo que se suelen preguntar es ¿por qué estalló la burbuja? Y la pregunta no es esa, ¿vale? Porque la burbuja estalló porque era una burbuja, porque se estaban metiendo muchísimo dinero en empresas cuyo modelo de negocio hacía aguas, porque pets.com no valía 400 millones de dólares. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué hubo una burbuja? Y para entenderlo, pues hay que ver una serie de factores, ¿vale? El primero es que en muy poco tiempo había crecido mucho el número de hogares que tenían un ordenador. Y claro, los inversores querían aprovecharse de este crecimiento. La razón por la que de repente había cada vez más casas con un ordenador, en parte porque se había desarrollado tecnologías que hacían más barato fabricar un ordenador, pero también gracias al offshoring. El offshoring es un vocablo muy aséptico que lo que significa es: yo tengo una fábrica en un país en el que hay derechos laborales, dignidad, prevención de riesgos laborales, en el que no hay mano de obra esclava, en la que no hay mano de obra infantil, y esa fábrica la cierro y la monto en un país en el que puedo prescindir de todo eso. Y lo que me gasto en dignidad humana me lo ahorro y para la saca. Y además el producto es mucho más barato. Qué bien, ¿verdad? Pero además otro factor que influyó mucho en estos años es que en 1997 Bill Clinton, el marido de la Hillary, había
ha aprobado una ley para dar recortes impuestos a los beneficios conseguidos por inversión. Y eso hizo que muchas personas se animaran a invertir por primera vez y a invertir cada vez de forma más agresiva. Y eso era un problema porque eran inversores que no estaban informados y que no sabían qué hacer con las .com. Pero es que incluso el inversor profesional no sabía qué hacer con ellas porque no entendía la tecnología. Veían cómo funcionaban y decían, no entiendo cómo están consiguiendo beneficios. Y decían, esto no tiene ningún sentido. Pero veían que todos sus compañeros estaban invirtiendo en las .com y además haciéndolo muy agresivamente. Y bueno, donde va la gente, va Vicente. E invirtieron también en las .com. Y así es como acabas, de nuevo, valorando PES.com en 400 millones de dólares. Pero para mí, lo que más afectó a la burbuja de las .com, lo que más promovió que ocurriera, fueron los tipos de interés. Y ahora me imagino a alguno de vosotros saliendo después de esta charla, juntándoos con los compañeros que fueron a ver a Borja y diciendo, ¡hey! ¿Qué charla has ido a ver? Y vosotros diciendo, joder, tío, qué mal me he metido en la charla de Teresa, la pesada esta que está todo el día publicando en LinkedIn. Y se ha puesto a hablar de tipos de interés a las 11 de la mañana. Yo no sé cómo no me he quedado dormido. Vale, tranquilidad, ¿ok? Lo voy a explicar fácil y rápido. Los tipos de interés son algo que marcan los bancos centrales y que deciden cómo de caro te va a ser pagar un préstamo. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos puede resultar más o menos familiar. Imagínate que te quieres comprar una casa, quien pudiera, y pides un préstamo de 200.000 euros a 30 años, ¿vale? Si ese préstamo lo pidieras en el momento en el que los tipos de interés han estado más bajos de los últimos 20 años, la cuota mensual serían 715 euros. Yo conozco gente que está pagando más por eso por una habitación en Madrid. Y al finalizar, pues habías pagado al banco 257.000 euros. Que no es que a mí me haga ilusión darle 57.000 euros a un banco, pero bueno, según cuál sea tu situación, a lo mejor te lo puedes permitir. Pero si ese mismo préstamo lo pidieras en el momento en el que estaban más altos, primero que la cuota mensual pasa a ser 1.100 euros. Que hay pisos de 2 habitaciones en Madrid que el alquiler te sale más caro. Pero es que al finalizar habrías pagado 404.000 euros. Es decir, pasas de pagar como un 29% más a el doble. ¿Y qué pasa? Que en 1999 veníamos de un histórico en el que los tipos de interés habían estado muy altos en los años 80 por culpa de la inflación, porque la forma más agresiva de acabar con la inflación es subir los tipos de interés. Y habían estado bajando poco a poco, a niveles que ahora nos parecen altos, pero que en aquel momento la sensación era que no era nada, estaban a niveles bajísimos, a niveles de la guerra de Vietnam. Entonces la sensación que tenía la gente es que el dinero era gratis. Si no te pedías un préstamo, eras tonto. Y eso promueve una estrategia de inversión que se llama apalancarse. Apalancarse no es lo que haces tú los domingos cuando te tumbas en el sofá de tu casa con el móvil. Apalancarse es una estrategia de inversión que consiste en pido un préstamo, invierto ese dinero en algo y luego con los beneficios pago el préstamo, pago los intereses y me llevo un beneficio. Es una estrategia muy agresiva, de alto riesgo, que no os recomiendo, pero que si sabes lo que haces y tienes mucha suerte, pues puedes ganar mucho dinero. Y claro, como el dinero tenía la sensación de que estaba gratis, mucha gente se apuntó a este carro. Y eso a su vez promueve otra estrategia de crecimiento para las empresas, que es el blitzscaling. El blitzscaling es una forma de hacer crecer una empresa que consiste, meto dinero a saco en una empresa, una cantidad absurda de dinero, no con idea de conseguir beneficios a un corto o medio plazo, sino con idea de crecer muchísimo hasta conseguir un monopolio o un pseudomonopolio. Y una vez que me he cargado a toda la competencia, subo los precios y no tienen más cojones los consumidores que pagar eso. Un caso como tenemos, por ejemplo, es el de Amazon. Amazon hasta 2003 no tenía beneficios. Incluso después de 2003, todos los beneficios que iba teniendo los reinvertía en sí mismo. Esto lo que le permitía era tener los precios muy bajos, porque Amazon perdía dinero en cada venta. Porque Amazon estaba subvencionando las compras de los consumidores con dinero de los inversores. Y gracias a eso pues, se pudieron cargar a prácticamente todo el ecosistema de e-commerce, pero incluso a muchas tiendas físicas. Esto se llama, por cierto, precios depredadores, es ilegal y Amazon ha sido juzgado varias veces por eso.
El problema que hay con el blitzscaling es que básicamente te da dos opciones. O llegar a ese monopolio o pseudomonopolio o fracasar. Porque claro, para subvencionar las compras de los consumidores con el dinero de los inversores tienes que endeudarte, en cierto sentido, con los inversores. Tienes que hacerle una serie de promesas. Y si luego no eres capaz de cumplir esas promesas, si no consigues ese monopolio, quiebras. Y por cada caso de éxito como Amazon, pues tenemos a Webbank, a Boo.com, a iToys, a Pet.com, que ya os he hablado de ellos, empresas que la mayoría probablemente no suenen porque efectivamente se estrellaron. Y en esta época hubo muchas empresas que siguieron el mismo camino que Pets.com. Y eso llevó a que los inversores tuvieran una pérdida de confianza. Ya no confiaban en las Pets.com, en las .com, que diga. En definitiva, lo que pasó fue que fue la tormenta perfecta. Y ahora vosotros me diréis, bueno, Teresa, eso está muy bien, gracias por la chapa, pero yo no te he preguntado. Yo lo que quiero saber es por qué estoy así ahora, en 2026. Vale, pues la razón por la que os he contado esto es porque, como os he dicho al principio, la historia se repite. Y los últimos 10, 15 años han sido una repetición de las .com, pero a cámara lenta. Por ejemplo, hemos tenido blitzscaling. Quizá el ejemplo más famoso es el de Uber. Si os acordáis, cuando salió Uber era asquerosamente barato. A veces te costaba la mitad o un tercio que un taxi, que tú decías, no entiendo cómo les puede ser rentable. Pues no les era rentable. Lo que hacían era que perdían dinero en cada viaje. ¿Por qué? Porque le habían dicho a sus inversores, tú dame dinero, yo tiro los precios, me cargo a la competencia, me cargo a los taxis y cuando no tenga más alternativa al consumidor, subo el precio a lo que me dé la gana. Pero claro, Uber, a diferencia de Amazon, no consiguió ese monopolio. Y entonces se puede dar la situación de que en 3 meses tengan unos ingresos de 1.100 millones de dólares y se considere un mal resultado. Porque han incurrido en tales deudas con sus inversores que no es suficiente para pagarlas. Porque, de nuevo, con el blitzscaling tienes dos opciones, o conseguir ese monopolio o fracasar. Y también hemos tenido casos de burbujas. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuando Mark Zuckerberg anunció en 2020 que a partir de ahora no íbamos a trabajar en las oficinas, sino que trabajaríamos todos en el metaverso con gafas de realidad virtual? No sé vosotros, yo sigo yendo a la oficina. Bueno, pues ha perdido muchísimo dinero por esa apuesta que supuestamente iba a ser el futuro. O tenemos el caso de los NFTs. ¿Os acordáis que cuando os decían que lo mejor que podéis hacer con vuestro dinero era comprar un dibujo de un mono feo? Pues espero que lo vendierais en 2022, porque ahora mismo ese mono no vale nada. Y todo esto ha sido posible porque los tipos de interés han estado muy, muy bajos, por debajo de 1999. A veces han llegado a estar por debajo del 1%. Y entonces se pasa de apalancarse directamente al riesgo por el riesgo. Yo he visto a inversores entrando a saco en empresas que yo, sabiendo lo que sé de economía, decía, esto es imposible que funcione. Y efectivamente, era imposible que funcionara y esa empresa quebró. He visto a gente endeudarse para invertir en una criptomoneda que se llamaba Ponzi, como el Ponzi, el creador de las estafas piramidales. Bueno, pues invirtieron y obviamente perdieron el dinero, porque resultó que, oh, sorpresa, esa criptomoneda era una estafa piramidal. Porque bueno, como el dinero es gratis, pues ya está, vamos a arriesgarnos, ¿qué más da, no? Y entonces pasa una cosa, es que llega 2020 y pasan todas esas cosas que pasaron en 2020. No os las voy a contar, las hemos vivido todos, pero la consecuencia de eso es que hay inflación. ¿Y sabéis cuál es la forma más agresiva de acabar con la inflación? No la mejor, la más agresiva. Subir los tipos de interés. Entonces, tú tienes a un inversor que se ha endeudado hasta aquí para poder invertir, que además se ha endeudado a a interés variable. No os endeudéis nunca, pidáis una hipoteca a interés variable. Que dice, yo tenía calculado que iba a tener que pagar aquí y ahora tengo que pagar hasta aquí. Y no me está dando beneficios todavía la empresa. Digo, voy a palmar dinero y empiezan a meter presión en las empresas en las que han invertido. O si iban a invertir en una empresa, de repente se echan atrás y empieza a caldearse el ambiente y de repente empiezan a quebrar empresas, empiezan a quebrar startups, las empresas que están empezando tienen problemas para cerrar rondas de financiación y, en definitiva, al final lo que ocurre es que todo se va a la mierda. Y
Y ahora vosotros diréis, vale, Teresa, eso está muy bien, pero todo eso fue en Silicon Valley, a mí eso no me afecta. Uy, que no. Pero yo quiero saber por qué estoy así en España. Y es que para entender la situación de España hay que comprender que España va un poco a su bola, ¿vale? España es muy sui generis. Spain is different. Y es que en España pasa una cosa, y es que si tú te ves las 10 empresas que más ingenieros de software emplean en Estados Unidos e Irlanda, pues lo que te ves son sobre todo empresas tecnológicas, alguna financiera y una empresa de defensa en Estados Unidos. Si haces el mismo ejercicio en Alemania, te sale lo mismo. En Francia hay alguna consultora, pero sigue habiendo más tecnológicas que consultoras. Pero si te vas a España, pues lo que te encuentras es una ristra de consultoras y luego en medio de todo eso Amazon, que no sabes muy bien qué hace, parece que se ha perdido camino al almacén. Y es que mientras que fuera de España, mientras que fuera de España la tecnología es el producto, en España la tecnología es el soporte. ¿Vale? No creamos un producto tecnológico para venderlo, sino que, por ejemplo, pues somos una empresa del sector retail y creamos un sistema de gestión de pedidos, o somos un banco y contratamos a una consultora para que nos haga la aplicación móvil, o somos el sector público y contratamos a una consultora para que te haga el certificado online. Y es que en España la tecnología se le da tan poca importancia que nos sentimos cómodos externalizándolo a otra empresa. Y eso supone dos cosas. Por un lado, que cuando las cosas van bien, no nos van tan bien como en otros países. Los informáticos en España cobran más que la persona media, pero no cobran las salvajadas que cobran en otros países. Pero cuando las cosas van mal, pues se amortigua un poco el efecto. Mientras que fuera de España estos años ha habido despidos de decenas de miles de personas, en España lo que vemos es que cuando las cosas van mal, pues entras en otra consultora o te cambian de proyecto y ya está. Pero volvamos a nuestros amigos del principio, el señor Burbujas, la señora Bajona y la señora Bancarrota. ¿Por qué están en esta situación? Pues el señor Burbujas lo que le ha pasado es que se ha equilibrado la demanda y oferta de informáticos. Hace unos años se daba la situación de que queríamos esta cantidad de informáticos y teníamos esta cantidad de informáticos. Y esta diferencia entre los dos suponía que los salarios eran muy altos y que con muy poca experiencia podías conseguir un salario bueno. Yo llego a ver gente con un año de experiencia, que tenía 6 meses de experiencia en Kubernetes, pidiéndome 50.000 euros de hace 10 años y que se los dieran. Ahora, en cambio, pues la demanda baja un poquito y hay más informáticos que antes. Y eso ha supuesto una corrección salarial. Es decir, los salarios ya no son tan altos como antes. Aparte, hay otro factor, y es que las empresas saben que estamos a punto de tener una recesión. Si no estamos ya. Entonces, cuando estás en esta situación, lo último que quieres es haber contratado a un montón de gente y tener que despedirle y pagarle la indemnización por despido. Entonces, eso da mucho miedo a contratar. Entonces, las empresas dicen, bueno, de primeras no voy a contratar, ¿vale? Pero si no tengo más cojones que contratar porque necesito gente, voy a asegurarme de que acierto. Entonces tienes procesos de selección con 8 entrevistas, prueba técnica, live coding, te presentan al CEO, a la hija del CEO que está haciendo la comunión y al conserje del edificio del CEO. Todo para asegurarse de que no se han equivocado, porque las empresas no quieren contratar. Luego veamos al señor Bajona. Bajona trabajaba en remoto y ya no. Y una de las razones por las que está habiendo este presentismo es que es una forma fantástica de hacer una especie de despido encubierto. Si tú te das cuenta de que en tu empresa hay demasiada gente, pues hay una forma de invitar a la gente a marcharse sin tener que pagar indemnizaciones por despido, es anunciar un día, oye, que a partir de ahora tenéis que venir a la oficina 4 días por semana. Entonces la gente se te va rápido. Pero también hay otro factor y es el tema del offshoring. ¿Os acordáis del offshoring, lo que hablamos antes, lo que le pasaba a los trabajadores industriales? Pues lo que nos estamos encontrando es que eso mismo nos está pasando ahora mismo a nosotros. ¿Por qué? Porque las empresas, y son datos de Glassdoor que además he visto esta mañana para asegurarme de que estaban actualizados. Si tú eres una empresa que te da igual que trabajen en remoto o físicamente, dices, vale, puedo pagar a un ingeniero informático en San Francisco 130.000 euros, haciendo el cambio de dólar a euro,
puedo contratar a un ingeniero informático en Madrid por 44.000 euros o puedo contratar a un ingeniero informático en Nueva Delhi por unos 5.000 euros. Que levante la mano. ¿Quién está dispuesto a trabajar por 5.000 euros? ¿Estás empezando? No te preocupes, la cosa mejora luego. Ha levantado la mano un pobre chico del cómic. Insisto, la cosa mejora. Pero claro, y hay veces que oigo el argumento de no, lo que tenemos que hacer es abaratar los costes laborales. Y bueno, eso lo podemos debatir, pero el tema es que no podemos competir con esos países que están en vías de desarrollo y en los que los salarios están todavía absurdamente bajos. Pero hay otro factor, y voy a soltar el ratón un momento, hay otra razón más por la que estamos viendo este presentismo. Y es que el CEO de tu compañía, la junta directiva de tu compañía, los inversores de tu compañía y el banco que está prestando dinero a todos los anteriores han invertido en el sector inmobiliario. Tienen casas y tienen oficinas. Y saben que si te dejan trabajar en remoto y yo me vuelvo a Sevilla, ese se va al pueblo y el otro se va a trabajar de Salamanca, todas esas inversiones en el que tanto dinero han puesto se van a la mierda. La razón por la que tú estás teniendo que pasar horas en atascos de tráfico o horas en el metro abarrotado es para proteger las inversiones de los poderosos. Y vamos a bancarrota. Y es que bancarrota ha tomado la decisión de reinventarse en un momento un poco complicado, y es que ahora mismo el mercado está un poco saturado de juniors. Y es verdad que hay un desequilibrio entre los juniors y los seniors. No hay suficientes seniors para formar a tanto junior. Pero es que si los hubiera, estaría igual, porque las empresas están absolutamente desinteresadas en formar a la gente. Las empresas dicen, pues ya he contratado a un junior que a lo mejor tarda unos mesecitos en hacer un trabajo. No, yo contrato senior para todo y ya está. Digo, vale, muy bien. Entonces, el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Porque si no entrenas a los juniors de hoy, no tienes seniors mañana. Los seniors no son como las setas que se reproducen por esporas, pero a las empresas les da igual eso. Y llegados a este punto, vosotros diréis, bueno, Teresa, pero ¿y la IA qué? Yo he visto la palabra burbuja en 2026 y he dicho, esto va de IA, quiero que me hables de IA o te quito el carnet de ponente. Vale, hablemos de IA. La IA, aparte de lo que hace, es todos estos patrones que hemos visto antes, los exagera. Entonces, la señora bancarrota no encuentra trabajo porque las empresas creen que pueden reemplazar a los juniors con la IA, que no pueden, pero lo van a intentar. Pero es que las empresas incluso piensan que pueden reemplazar a los seniors con la IA, que insisto, tampoco pueden, pero lo van a intentar. Y eso está suponiendo que haya una serie de despidos por empresas que intentan reemplazar a sus trabajadores por la IA. Pero es que hay una cosa, y es que no todos estos despidos por la IA son despidos por la IA. Y es que yo hablo con unos 30 informáticos a la semana haciendo entrevistas. Y hay una historia que me encuentro una y otra vez, que es que me dicen, Teresa, han despedido a equipos enteros. Dicen que es porque gracias a la IA somos más productivos y sacamos más trabajo. Y es mentira. Han despedido a gente por la que la empresa va mal. Porque vendemos menos, porque la economía está revuelta, porque nuestro mayor inversor se ha echado atrás. Pero claro, si dices eso, pues a los inversores eso no les gusta. Ahora, si le dices a los inversores, no, hemos despedido, pero por la IA. Porque podemos hacer lo mismo con menos. Eso a un inversor le encanta. Eso a un inversor se alegra muchísimo y entonces van sacando notas de prensa diciendo que es todo por la IA, pero es mentira. Así que a partir de ahora, cuando veáis la empresa tal despide a gente por la IA, quiero que os preguntéis, ¿es por la IA o es por la comilla, IA? Y por último, el tema de la IA es que las empresas tienen miedo a la subida de los tipos de interés. ¿Por qué te interesa? Ya te vale con los tipos de interés, deja de hablarme de tipo de interés, no puede ser todo tipo de interés. Pues lo es. Porque es que pasa una cosa, que es que la IA ha crecido con un modelo de blitzscaling. Ahora mismo, todas las grandes proveedores de IA están perdiendo dinero con cada token, con cada prompt. Me da igual si tienes la suscripción Premium, Plus, Deluxe de la hostia, están perdiendo dinero contigo. Y eso se pueden permitir hacerlo gracias a mucho dinero de los inversores.
Es difícil calcular tanto, ¿vale? Porque muchas veces cuando ves la financiación de la vía ves un ouroboros de inversión de las unas de las otras, porque ocultan información, pero el otro día encontré un dato y es que en total hay unos 1,4 billones de dólares en deudas de empresas de IA, ¿vale? Esa es la cantidad de dinero que están endeudados. Uy, voy bien de tiempo y todo, qué guay. Me acaban de decir que me quedan 15 minutos. Voy a sobrarme y todo. Bueno, como decía, ahora mismo las empresas de IA tienen como unos 1,4 billones de dólares en deuda, ¿vale? Y de nuevo, a mí cuando me dicen una cantidad así, pues como que me cuesta un poco imaginármela. Entonces, os he hecho unos cálculos para que os podáis imaginar qué cantidad de dinero es esto. Esto equivale a suficiente para acabar con el hambre en el mundo 19 veces. Y vosotros diréis, bueno, Teresa, para mí es que el hambre en el mundo me da igual. Si la gente no quería tener hambre, que no hubiera nacido en África. Vale, no te preocupes, vamos a buscar otro punto de referencia. Es el equivalente a 201 veces todo el dinero que ha recibido Amazon en inversiones a lo largo de toda su historia controlando la inflación. 201 veces. ¿Podéis imaginar la cantidad de beneficios, la cantidad de ingresos que tiene que tener una empresa para que compense endeudarse a este nivel? Y entonces pasa esto. No sé si os habéis enterado, pero ha llegado este señor al poder y ha empezado a hacer cosas nazis que dicen en Padre de Familia. Y son cosas que han hecho que la economía diga, nos va mal. Y quizá lo más importante de todo esto ha sido la guerra de Irán. Una guerra de Irán que está afectando mucho a la inflación, pero que en concreto está afectando a la IA, porque lo del estrecho de Hormuz resulta que afecta a muchas cosas que influyen en la IA. Cosas como el precio de la energía, que lo necesitas para la IA, cosas como el helio, que lo necesitas para los chips de Nvidia, de los que depende la IA, cosas como la cadena de suministro para montar más data centers, cosas como paneles solares para poder dar electricidad a la IA. Entonces, recapitulemos, ¿vale? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Tenemos a inversores y empresas endeudadas muy por encima de sus posibilidades. Las empresas de IA que pierden dinero cada vez que las usas. Una guerra que produce una inflación que además impacta especialmente a la IA. Si todo esto ocurre y además se suben los tipos de interés, ¿sabéis qué pasa? Que la economía se va a la mierda. Muchas veces cuando hablamos de IA, pues se critica la IA. Se habla de sus aspectos éticos, de los aspectos ecológicos, de las alucinaciones, y son conversaciones importantes que muchas veces no tenemos y que deberíamos tener. Pero a la economía eso le da igual, ¿vale? Porque a la economía le da igual que tu producto no sea ético, le da igual que tu producto no sea ecológico, incluso le da igual que tu producto falle. A la economía lo único que le importa es si tú puedes seguir las reglas del juego. Porque en 1999 lo que mató en las .com no fue la tecnología. El Internet era un buen producto, tan bueno como que lo estoy usando ahora mismo para ver esto. Lo que mató a las .com fue la economía. Y si la burbuja de la IA es una burbuja, y si la burbuja estalla, no estallará porque sea un mal producto, eso es otro debate, estallará por la economía. ¿Y ahora qué? Teresa me lo has planteado fatal, me has dicho que va a haber una recesión, que hay una guerra, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me muero? ¿Me muero? No, vale, no te mueras, ¿vale? Siempre hay esperanza, ¿vale? Y yo sé que esta es la parte de la charla en la que te digo, no, actualiza tu currículum, haz networking, sal de tu zona de confort, estas cosas que os han dicho que hagáis 1.000.000 de veces, ¿vale? Pero en 2026 esto ya se queda corto, ¿vale? Y hay que hacer otras cosas. Y lo que hay que hacer en 2026 es apoyarte y apoyar a la comunidad. Y cuando digo a la comunidad no me refiero solo a la comunidad tecnológica, aunque eso es importante. Me refiero a la sociedad, ¿vale? Y os voy a dar 3 ejemplos. En 2008, cuando estalló la burbuja de la inmobiliaria, hubo muchísimas familias que sobrevivieron a base de las pensiones de los abuelos. Para que ahora os llegue un influencer de pacotilla y os diga que las pensiones no hacen falta, que los boomers nos roban. Otro ejemplo, el offshoring. Tú imagínate que cuando empezamos a hacer offshoring hubiéramos dicho no,
Me niego a que estos productos se fabriquen en condiciones inhumanas. Exijo una regulación y exijo dignidad para esos trabajadores. ¿Estaríamos en esta situación ahora? Yo creo que no. Y un último ejemplo. La empresa donde yo trabajo ahora mismo tiene representación sindical. Y si yo estoy trabajando con las condiciones que tengo ahora mismo, que son bastante buenas, es porque tengo un grupo de compañeros y compañeras que están luchando por mis derechos y que han conseguido grandes logros para todos nosotros. Hace falta un sindicato de informáticos. Llevo 10 años diciéndolo y sigo diciéndolo. Pero sobre todo lo que tenéis que hacer es tener conciencia de clase. Y aquí voy a hacer un poco referencia a lo que dijo Irene Morgado el año pasado en la Commit, porque es súper importante tener esa conciencia de clase. Yo sé que nos han vendido que por tener un salario por encima de la media somos clase media. Pero si para poder pagar las facturas tienes que trabajar, eres clase obrera. Y tienes más en común con un mileurista que con el CEO de tu compañía. En el siglo XIX, el escritor y satirista Alphonse Karr decía: cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Y es cierto, la historia se repite. Lo que pasó en el pasado volverá a pasar. Y estamos a punto de verlo. Y por eso nuestra máxima debe ser la que tendría que haber sido siempre. Por mí y por todos mis compañeros. Porque juntos somos más fuertes. Y juntos vamos a salir de esta. Muchas gracias.